Yo sé que como hombre llevamos muy dentro la tentación por la carne. Y pues, ¿para qué les digo que no? Si yo he caído en ciertos momentos. Desde chamaco siempre fui calenturiento, eso no lo voy a negar, porque la neta no me considero un santo. Como hombre, pues tenemos tentaciones, deseos y muchas cosas más, sobre todo cuando estamos madurando. Pero bueno, aún después de haber experimentado mucho, siempre sí llegó esa mujer que me ayudó a sentar cabeza. Conocí a Estela y pues me enamoré de ella. En ese tiempo tenía mis 25 años. A veces no deseaba compromisos, porque como les dije desde un principio, a mí me gustaba experimentar con las mujeres, probar nuevas experiencias y de eso vivía feliz prácticamente. Pero con Estela fue algo diferente. Ahí sí decidí que iba a formar una familia, y así fue. Con el paso del tiempo, me acostumbré a tener solo atención para mi esposa. Les confieso que no fue fácil, porque las tentaciones de mi cuerpo ahí estaban, no se apagaban. Pero como yo amaba mucho a esa mujer, no deseaba perderla por una tontería, pues ella desde un principio me puso las cosas claras sobre la mesa. Ella no iba a tolerar una infidelidad. Con esa advertencia tuve que reprogramar mi cerebro. Luché contra mí mismo para no caer en tentaciones, sobre todo porque yo trabajaba de cajero, y ahí miras muchas mujeres. Me consideraba amigo de todas, y pues le fui bajando, porque además Estela era muy celosa. A veces sentía que se pasaba un poquito, pero ella sabía muy bien de mi historial, y aún así decidió aceptarme. Los años fueron pasando. Tuvimos 2 hijos, Isabel y Alejandro el mayor, quien era mi orgullo porque salió idéntico a mí. A veces decían que era una mini versión mía. Eso me causaba demasiado orgullo. Cuando se convirtió en un hombre, lo vi que traía loca a algunas mujeres, pues creció alto y sobre todo guapo. Eso me causaba mucho más orgullo aún, sobre todo porque decían, salió idéntico al padre. Es un hombre demasiado interesante. Con esos comentarios, pues ya se imaginarán cuán orgulloso me sentía de Alejandro, y también de mi hija Isabel, aunque bueno, me inclinaba más por el varón. No lo digo orgulloso, pero así fue, y ahí no pude hacer nada. Un día, Alejandro me dijo que tenía una novia formal. Después de haberle conocido a muchas chicas, pensé que era una más de la lista, pero esta vez no fue así. Alejandro me dijo, seguro de sí mismo, que deseaba formar una familia con esa muchacha, y la chica en realidad era demasiado linda, diría yo. Con el paso del tiempo, mi hijo dijo que deseaba formalizar el compromiso cuanto antes. Mi esposa y yo pues nos pusimos demasiado felices, porque al fin nuestro hijo formaría su propia familia. Entonces me preparé y le di los papeles de un pedazo de terreno a su nombre. Deseaba que tuviera un lugar donde construir una pequeña casa. Alejandro comenzó a construir con mi ayuda. Yo le ofrecí mucho apoyo económico. La muchacha, de nombre Camila, visitaba la casa continuamente. Venía a comer y le ayudaba a mi esposa a preparar la comida. La conocía muy bien, era noble, buena chica, y hablaba mucho de su madre, quien vivía en los Estados Unidos. Ella se había quedado con una de sus tías. Ya pronto va a regresar mi mamá. Ella está feliz con la noticia del matrimonio. Al escuchar las palabras de Camila, pues me daba curiosidad por conocer a mi consuegra. La señora al parecer había aceptado de inmediato a mi Alejandro. Y no era para menos. ¿Quién se iba a resistir a un muchacho tan guapo como él? Después de 6 meses, la casita ya estaba quedando bien. Tenía unos ahorros y los usé para eso precisamente. Entonces Alejandro ya estaba ansioso por fijar la fecha de la boda. Decía que tenía miedo que llegara otro hombre a robar el cariño de Camila, su novia. Bueno, en ese aspecto yo lo comprendí.
y le dije a mi esposa que debíamos hablar con los muchachos. Cuando Camila vino a la casa, me dio la noticia de que su mamá regresaría en unos días, y en el sábado próximo se podría fijar la fecha para el compromiso matrimonial. Alejandro estaba demasiado contento. Mi hija Isabel había ido a estudiar a otro estado turismo. Ella también se sentía feliz por su hermano. Desde niños se llevaron muy bien, y eso pues me hacía sentir demasiado feliz. Cuando llegó el sábado, mi esposa preparó un rico pozole para recibir a Camila y a su mamá. Estela se esmeró todo el día para que la cena quedara riquísima, y pues, al ser una buena cocinera, todo quedó para chuparse los dedos. Ya cuando dieron las 7 de la noche, Alejandro salió de la casa bien perfumado para ir a traer a su novia. Pasó una hora, y en esos momentos abrieron la puerta y escuché la voz de mi hijo. Venía Camila, junto con una señora muy elegante. «Buenas noches», dijo una mujer muy guapa. Tenía el pelo negro, ojos grandes y olía muy rico. Al ver a esa mujer, no sé qué me pasó. Era como si me hubiese robado la atención por completo. Se trataba de la madre de Camila. Su nombre era Georgina. Se clavó intensamente en mis pensamientos. Durante esos momentos me quedé impactado por esa mujer. No estaba concentrado en nada, y por supuesto que tampoco podía dejar de mirarla. Era como si recordara mis años de adolescencia y lo descarrilado que yo me encontraba. Georgina me impactó con su belleza, y sobre todo con su presencia. Honestamente, jamás me imaginé que Camila tuviera una madre tan guapa, y sobre todo se veía muy joven. Charlamos un poco. Yo me quedé mirándola todo el tiempo. Ella comenzó a contar algunas cosas de su vida. Yo me tuve que ir a los Estados Unidos cuando tenía 18 años, pues a Camila la tuve a los 17 y no hallaba ningún trabajo. Pero gracias a una de mis primas pude irme, porque ella se hizo cargo de mi hija. Yo les mandé siempre dinero, para ella y sus hijos también. En pocas palabras, mi prima crió a mi hija, pero yo la mantuve todos estos años. Al escuchar las palabras de Georgina, me impactaron mucho más. No creía que existiera en el mundo una mujer demasiado interesante como ella. Entonces me di cuenta de que esa mujer me atraía demasiado, y aunque intenté controlarme por mi esposa, mis sentidos eran mucho más fuertes, y les juro que no podía hacerlo. A partir de esos momentos, no pude quitarme de la cabeza a esa mujer. A mi hijo le preguntaba muchas cosas de mi consuegra, tratando de sacarle información. Él, pues, me decía las cosas. Le pedía que las invitara a comer o a cenar. Estela, por su parte, nunca me dijo nada. Ella, pues, no sospechaba de mis intereses por Georgina, y por esa parte me tranquilizaba. Pasaron los días y las semanas. Cuando mi consuegra venía a la casa, nos quedábamos charlando junto con mi esposa en la sala. A veces ella ya se iba muy tarde con Camila. Otras los muchachos salían al cine y Georgina se quedaba con nosotros. Pero en una ocasión, mi esposa tuvo que salir a ver a uno de sus familiares porque tenían un problema, y yo me quedé solo en casa con Georgina. En esos momentos sentí que ella se me fue acercando mucho más. En cuestión de segundos ya estábamos a unos centímetros, y no pude contenerme. La miré a los ojos. «Eres demasiado hermosa», le dije, y sin pensarlo, la tomé del rostro para darle un apasionado beso. Ella me correspondió con el mismo fuego. Georgina me excitó desde el primer momento en que la vi, pero no podía llevar las cosas mucho más lejos estando en mi propia casa. Pero una cosa sí estaba seguro: yo necesitaba probar a esa mujer, o de lo contrario, me iba a volver completamente loco. Georgina intercambió su número de teléfono conmigo. Quedé en hablarle al día siguiente cuando estuviera en el trabajo. Entonces, al día siguiente,
Ella me contestó y nos quedamos de ver cerca de un centro comercial, algo lejos de la región. Yo pasé por ella, y en el auto nos dimos una buena manoseada. No saben lo que sentí con eso. Quería tener intimidad de inmediato, pero ahí no se podía. Georgina entendió mis intenciones y aceptó ir a un hotel conmigo. Cuando llegamos, yo estaba ya bien excitado, y una vez que entramos a la habitación, la comencé a desnudar. Tenía la piel blanca y suave como la seda. Jamás en la vida había estado con una mujer como ella. Georgina era de cuerpo esbelto y bonito. Todo eso me volvió loco. No saben cuánto. Ya sé que ustedes dirán, pobre perro. Sin embargo, soy hombre, y reconozco que mi principal debilidad siempre fueron las mujeres. Georgina me hizo tocar las mismas estrellas. Una mujer demasiado intensa y llena de fuego. Parecíamos un volcán activo bajo las sábanas de ese motel. Ella solo dijo, no quiero compromisos, solo pasarla bien. Y pues me pareció razonable esa propuesta, pues aunque no lo crean, yo sí quería a mi esposa, solo que tenía ese deseo por volver a probar otra carne. Cuando regresé a casa, la verdad me sentí un poco mal. No deseaba ver a mi mujer a la cara, y aunque ella no lo merecía, no pude evitar sentir esos orgasmos estando en la cama con Georgina. En los días siguientes no podía concentrarme. Mi mente estaba en esa mujer, en mi consuegra. Le mandaba mensajes y ella me contestaba con mucho amor, con mucha intensidad. Hablábamos de lo bien que la habíamos pasado, y lo que más me gustaba de ella era su forma de ser abierta. Por el contrario, mi esposa siempre le dio pena hablar de esas cosas. Se cohibía mucho, y pues no me complacía al 100% como yo quería. En cambio, Georgina era otra onda. Una mujer que respondió a cada una de mis fantasías. Y por ese motivo, pues comencé a engancharme mucho más con ella. Nuestra cercanía era más pasional que de amor. Cuando lo hacíamos, yo sentía que vibraba muy alto. Ella había sido la única mujer que me hacía sentir de esa manera. Nadie en esta vida lo había logrado, más que Georgina. Cuando venía a casa con su hija, disimulábamos muy bien. Yo la trataba en esos momentos siempre con mucho respeto. Ella hacía lo mismo conmigo. Mi hijo jamás sospechó nada. Todo lo manejábamos con mucho cuidado. Pero por dentro, cuando la tenía cerca, tenía muchas ganas de quitarle la ropa. Con mi esposa no cambié para nada. Intenté siempre ser el mismo. De lo contrario, ella podía sospechar cosas, y eso a mí no me convenía. Estela siempre me vio como el mejor de los esposos. Yo seguí siendo atento con ella, y por las noches le hacía el amor, aunque no sentía lo mismo como cuando lo hacía con Georgina. Eran completamente diferentes. Sin embargo, pues tenía que aguantar lo más que pudiera, pues Georgina se había convertido en mi debilidad, en mi deseo de toda la noche. Estaba todo el día en mis pensamientos, y no deseaba que nuestra aventura terminara. Por otro lado, veía a mi esposa entusiasmada con la boda. Cuando Georgina venía a la casa, las dos se quedaban charlando y organizando los preparativos junto con Camila. Ellas tres decidían y todo eso. Yo solo aportaba dinero para los gastos, pues era mi deber como el padre del novio. Hasta ahí todo iba normal. Sin embargo, en una ocasión, ya por eso de las 10 de la noche, yo tenía a Georgina en mis pensamientos. Le mandé entonces un mensaje, diciéndole que me moría por un beso suyo, y ella me respondió, «Pues ven, aquí te espero». Enseguida me movió el deseo y la ansiedad por tener cerca a esa mujer. Por ese motivo me fui de inmediato a verla. Estela por su parte ya estaba profundamente dormida. Entonces le regresé el mensaje diciéndole, «Ya voy para allá». «No bromees con eso», ella me dijo.
Te estoy diciendo la verdad, le respondí mientras iba manejando en la carretera. Cuando llegué hasta la esquina de su casa, le mandé un mensaje. Ya me encuentro afuera. Ella no lo podía creer y salió corriendo en pijama para verme. Yo en realidad hasta me la quería comer a besos y ahí mismo quitarle la ropa, pero me contuve. Ganas no me faltaban de irme con ella para un motel, pero no se podía. Ya era muy noche y Estela podía darse cuenta de mi ausencia. Cuando regresé a mi casa, ni siquiera podía concentrarme. Intenté dormir sin tener nada de éxito. La imagen de Georgina estaba en mi cabeza todo el tiempo y no me dejaba en paz. A la mañana siguiente, mis deseos se desbordaron. Necesitaba saber de mi consuegra, porque Estela me preguntó si me pasaba algo. Estás como muy extraño. Intenté por todos los medios que las cosas siguieran igual con mi esposa. No cambié con ella, pero pues me era difícil contenerme. A veces estallaba por cualquier cosa, u otras veces le decía que no me molestara porque venía cansado del trabajo. Cuando me cansaba, pero de pensar y pensar en mi consuegra. ¿Quién sabe qué me había hecho esa mujer? Por un lado, mi hijo estaba emocionado con su boda junto con Estela, y por otro, yo sufriendo, tratando de ocultar lo que sentía por mi consuegra. En realidad era un martirio vivir de esa manera. No se lo deseo a nadie. Con el paso de los días, ya estaba todo listo para la ceremonia. Mi hijo contaba los días para poder casarse con el amor de su vida, pero yo ni me podía concentrar con nada. Por más que lo intentaba, mi mente estaba con Georgina. Deseaba estar todo el tiempo con ella, aunque sabía que eso era prácticamente imposible. En el trabajo me llamaron la atención. Yo era el encargado de supervisar un área donde me contrataron, y debido a mi mente que estaba en otro lado, cometí algunos errores que me costaron un gran descuento. Un amigo se me acercó para preguntarme qué me estaba pasando, y ya no pude seguir fingiendo más. No puedo cargar con esto solo. Esta mujer me está volviendo loco. David no me juzgó, solo se acercó a mí para escucharme. Yo no aguanté y entonces le dije todo. Cuando la conocí, me embrujó por completo. No puedo sacarme a esa mujer de mi cabeza. Es como si se hubiese apoderado de mi voluntad. Pero no tengo valor para dejar todo mi matrimonio. Estela no se lo merece. David escuchó mis palabras, no interrumpió nada. Solo me miró con esos grandes ojos que éste tiene y al final me dijo: ¿Cómo te sientes en este momento? Pues ¿cómo quieres que me sienta? De la chingada. Tengo un sentimiento que no puedo controlar y mientras más pasa el tiempo, siento que me volveré loco poco a poco. Mi amigo me invitó entonces a echarme una copa. Ahí pues me dijo que no me iba a juzgar, pero que tenía que tomar decisiones, porque obviamente mi esposa no se merecía esto. Pero tampoco pensaba en cambiar a Estela por Georgina. Ella era más como una obsesión para pasarla bien, una calentura que me hacía sentir bien solo por unos momentos. En el fondo aún amaba a mi esposa, aunque no me crea nadie. Con un par de copas quedé bien mareado. David me llevó a mi casa. Cuando llegamos, Estela estaba en la sala. Aunque iba bien mareado, aún recuerdo ese rostro enojado. Estela no dijo nada, solo saludó a mi amigo y se dio la vuelta para la habitación. Reflexioné entonces, preguntándome en qué momento llegué tan lejos con mi consuegra, pero no lo pude evitar. Mis deseos de hombre fueron mucho más fuertes. Al día siguiente me sentía muy mal. Estela estaba bien enojada, porque en el desayuno no dijo una sola palabra. Alejandro, preocupado, preguntó si estaba sucediendo algo, pero mi esposa solo contestó de mala manera: Creo que debes preguntarle a tu padre. La boda estaba a la vuelta de la esquina. Faltaban solo unos días.
Y pues la tensión en mi cabeza iba en aumento. Intenté hablar con mi esposa, pero ella me decía que estaba muy confundida con mi actitud. Si algo sucede, quiero que me lo digas. Y sí sucedía, pero no tenía el valor para decirle absolutamente nada. No me atrevía a echar a perder nuestros años de matrimonio. Días después, intenté mantener la cabeza concentrada en mi trabajo y también en la boda de mi hijo, pero no dejaba de buscar a Georgina. Le enviaba mensajes y ella me contestaba con fotos íntimas. Tuve que ocultar mi galería, pues de lo contrario, Estela podía enterarse sin que yo me diera cuenta. Ya cuando llegó el día de la ceremonia, yo estaba demasiado nervioso porque iba a ver a esa mujer. Me había esforzado en toda la semana para no volver a caer. Ya cuando nos fuimos a la iglesia, allí estaba ella con un vestido muy provocativo, que la verdad llamaba la atención de los hombres. Eso me puso muy mal. Yo me sentía muy celoso de ella, pero no podía hacer, ni mucho menos decir nada. Intenté calmarme, entonces me puse de mal humor y Estela se dio cuenta. Aún no llegaban los novios. Mi hijo decidió alcanzarnos y Camila también debía llegar a una hora determinada. Conforme pasaban los minutos, los invitados se iban reuniendo. Georgina estaba allí, cerca de una banca, sentada cruzando una de sus piernas, y acaparaba las miradas de todos. «Mira la consuegra, como que está muy corto su vestido», dijo Estela, pero yo ni la escuché bien. Por dentro estaba lleno de celos. No quería que ningún hombre volteara a ver a esa mujer que me volvía loco a mí. Minutos después, faltaba poco para las 2 de la tarde. En ese momento llegaron unas personas que no conocía. Al parecer eran conocidos de mi hijo Alejandro. Era una pareja, y atrás de ella venía un hombre como de mi edad. Este se quedó cerca de la banca de Georgina. Ella lo miró y con una sonrisa lo invitó a sentarse. Yo solo la podía observar sin decir nada, pero bien que me quedé mirando cómo ella le coqueteaba, aunque la estuviera viendo. Tiempo después ya no pude contenerme. Hasta las manos me sudaron y me acerqué a Georgina lentamente. «Oye, ¿a dónde vas?», me preguntó Estela. «Quiero saber si Camila se va a tardar. Ya llegó Alejandro». En esos momentos, Estela se distrajo con mi hijo, junto con unos amigos de él. Entonces, yo aproveché para llevar a Georgina a una parte alejada. Necesitaba que me dijera por qué me hacía esas cosas, sabiendo que no podía tolerar que alguien más la tocara. Allí, ella se acercó a mi boca para tocar mis labios. Sin embargo, yo deseaba un beso de esos que me volvía loco. «Aquí nos pueden ver», dijo ella, alejándose de mí, pero ese vestido que traía puesto me estaba excitando, y agarrándole los glúteos, le di un beso ardiente, mordiéndole los labios. Pero no pensé las cosas, y ahí sucedió todo. De repente, escuché la voz de Alejandro. «¿Papá? No es posible». Al voltear, allí estaba Estela junto con mi hijo, y también Camila. Ambos nos miraban, y yo me quedé helado de la impresión. No podía decir una sola palabra. El corazón se me aceleró, y yo me quedé como menso. Estela se dio la vuelta con una lágrima en los ojos, y Camila lloraba desconsolada junto a mi hijo Alejandro, quien tenía los ojos llenos de furia. Este salió huyendo de la iglesia. Yo intenté detenerlo porque era su boda, pero él no me hizo caso. «Espérate, hijo», le dije desesperado, pero no me escuchó y se fue en su auto. Camila se fue también sin decir una sola palabra. Georgina estaba ahí fumando un cigarrillo y luego tomó un taxi. No me dijo nada, ni siquiera se veía afligida. La gente se me quedaba mirando. Todos se dieron cuenta, y Estela no quiso que le dijera ni una sola palabra.
La boda de mi hijo se había arruinado por mi culpa. Cuando llegué a casa, Alejandro no estaba. Le marqué a su celular, pero sonaba apagado. Yo me preocupé mucho. Estela tampoco llegaba y no sabía qué hacer. Cuando se abrió la puerta de la casa, Georgina apareció allí, provocativa como siempre. Lo siento, cariño, no hubiera querido esto. Mi hija no quiere verme más. Me regresaré a los Estados Unidos. Ella se dio la vuelta. Tenía una maleta en sus manos y poco a poco se fue alejando hasta tomar un taxi. Había echado a perder todo lo construido, mi matrimonio y la relación de mi hijo Alejandro. Cuando éste regresó, no quiso hablar conmigo. Dijo que se sentía muy desilusionado y muy avergonzado por lo que yo había hecho. No quiso saber más de Camila, aunque ella insistió y hasta me buscó para que la ayudara, pues en el fondo esa muchacha tenía toda la razón. De nadie era la culpa más que mía. Después de unos días, Estela volvió a la casa. Se refugió con una de sus amigas. Llegó con una demanda de divorcio. Ella no quiso escucharme, y mucho menos perdonarme por mi falta cometida. Solo dijo: firma la demanda para que puedas hacer lo que te plazca. Lo había perdido todo, mi matrimonio y a mi hijo. Después de unos meses de estar solo, uno de mis amigos me dijo: oye, no es normal que te haya traído tan pendejo a una mujer. Entonces me llevó con una conocida suya. Era una mujer como de 35 años. Ella, al verme, dijo: híjoles, usted estuvo trabajado, por eso perdió la cabeza. Según una mujer me hizo un trabajo. Me dijo los síntomas y eran todos los que yo tenía. Aunque no supe si creerle o no. Pero, aunque hubiera sido cierto, no iba a recuperar a mi esposa, ni mucho menos a mi hijo. A ambos los perdí para siempre, y no sé si ellos algún día puedan creer que tal vez fui víctima de un embrujo de pasión.